Buenas noches. Soy María Elena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a un nuevo live de la Fundación El Figura. Aprovechando, que estamos en septiembre y ustedes saben que en septiembre se está denominado como el septiembre, el mes del testamento. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Anabel Valencia Gutiérrez, quien nos estará hablando de este tema. Si ustedes gustan, nos pueden estar mandando sus preguntas para que ella nos haga favor de contestar. Bienvenida, licenciada Anabel Valencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien todos. Y pues este es un tema muy interesante que creo que a la gran mayoría nos interesa, y más estando en el mes del testamento. Así es, Anabel. Fíjate que nosotros le mandamos la información, subimos la publicidad, por llamarla así, de los lives que vamos a dar. Y en algunas ocasiones nos mandan preguntas que la gente pues quiere resolver, ¿no? Y en este caso, no fue la excepción. Tenemos aquí algunas preguntas Claro que sí. que ya la gente nos ha mandado para esto. Y así, así es como se manda, se llama nuestro live, septiembre, mes del testamento. Y la primera pregunta que nos llegó es que nos preguntan qué es un testamento. Ok, bueno, pues el testamento prácticamente es un documento que nosotros vamos a llevar a cabo ante un notario público. Esto con el fin de dejar los bienes que tenemos en vida y que queramos heredar pues a nuestros seres queridos o a la persona que nosotros queramos otorgar ese bien. Supongamos, en este caso, tú dices, es septiembre, quiero hacer un testamento, pero ¿qué voy a poner en ese testamento? A lo mejor tú tienes 2 casas. Esas casas tú las puedes heredar. ¿A quiénes? A tus hijos, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá. Aquí va a depender a quién quieras tú heredar. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de testamentos, porque luego se da esta situación en donde pues se quedan intestadas las casas. Entonces ya te imaginarás los juicios que se tienen que llevar, ¿no? Porque si el familiar, ya sea el padre o la madre, que se casa, no sé, que se casan en sociedad conyugal, ¿no? Y es donde comparten los inmuebles, las cosas a heredar, no dejan testamento, ya te imaginarás todo lo que se viene cuando fallecen. Empiezan que la pelea de ahora sí, ¿no? La pelea de los terrenos. Que esto es Exacto. mío, que esto a mí me lo dejó porque yo hablé con él, con ella. Entonces viene aquí un juicio que se le llama intestado. Entonces, pues hay que ver ahí cuántos inmuebles dejaron las personas, bajo qué sociedad se casaron. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre hagan su testamento. Así sean los pocos inmuebles que tengan o las cosas que quieran heredar, háganlo. ¿Por qué? Porque eso nos evitaría justamente todas estas disputas en donde hemos sabido, ¿no? Que hasta los golpes llegan, los familiares, ¿no? O cosas peores, ¿no? Exactamente. Entonces, para evitar esto, pues lo mejor es hacer un testamento. Ahorita que está la jornada notarial, ¿no? Del testamento, por ejemplo, en Ciudad de México hacen descuentos. Si yo soy de Ciudad de México, voy y hago mi testamento, y más a las personas de la tercera edad que les hacen el descuento, creo que ahorita está en 3,800, algo así, Wow. el testamento, y a ellos les hacen un descuento del 50%. Ya un joven, no sé, de 18 en adelante, que tenga bienes para heredar, lo puede hacer ante un notario público. Entonces, imagínate, pues, todo lo que nos estamos ahorrando justo para no hacer un juicio intestado y evitar problemas. Ahora sí, dejarle problemas, pues, a la familia. O justo dijiste algo importante. ¿Cuál es la edad mínima para dejar un testamento? La edad mínima, pues, supongamos, yo soy una persona de 80 años, lo puedo hacer, porque todavía estoy en uso de mis facultades mentales. Mientras yo tenga uso de mis facultades mentales al 100%, yo puedo hacer ese testamento.
Ok. Entonces, lo puedo hacer a esa edad o 18 años. Hay quienes igual lo pueden hacer desde antes, pero tiene que haber un mayor de edad, que pues sea en representación de esa persona. A lo mejor un menor de edad, ¿no? 15, 16 años, ¿no? Ujú. Entonces, lo puede hacer, pero por medio de un representante legal. Ok, entonces desde Ujú. que tenga uso de razón, pues, digamos 16 años, 15, 16 años, hasta que también tenga uso de razón, ya en una edad muy Exactamente. avanzada. Sí, o sea, nosotros hemos visto, ¿no? Personas a lo mejor de 90 años y están muy lúcidos y cosas de esa índole. Entonces, él puede hacer su testamento, porque justamente al momento de ir con un notario es lo primero que te pregunta. ¿Está bien de sus facultades? Sí, ok. No viene bajo presión alguna, etcétera. La persona puede decir por sí misma, yo vengo en pleno uso de mis facultades para hacer este testamento y nadie me está obligando a realizarlo. Entonces, imagínate pues todo lo que nos estaríamos ahorrando si las personas hicieran pues estos trámites que son burocráticos, sí, pero de alguna manera son muy importantes realizarlos. Ok. ¿Y un testamento cuánto tiempo dura? Mira, los testamentos, tú puedes hacer un testamento hoy, Ujú, hasta el día que tú quieras. Supongamos, ujú, hoy estamos en 2025 y tú quieres ujú, modificarlo en el 2027. Lo puedes modificar las veces que quieras. ujú. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces, no te lo pueden cancelar. Tiene una validez de 2 años. No, es un testamento que tú hiciste, tu voluntad ahí está plasmada, entonces no hay una caducidad como a lo mejor no sé, algún otro documento, ¿no? A lo mejor un acta de nacimiento que actualmente ya las tienes que actualizar, ¿no? Cada Mm, 6 meses, cada 3 meses, no el testamento. Si tú dejaste ahorita un testamento en 2025 y desgraciadamente en 2080, ya la persona ya no está en vida, se va a hacer uso de ese testamento, porque hay un proceso de investigación justamente cuando se inicia un juicio intestado o testamentario. ¿Por qué? Porque ok, se manda a investigar al Archivo General de Notarías si hubo testamento y cuántos testamentos dejó la persona, ok, que también tiene otro costo extra. En cualquier entidad de aquí de México tienen costos extras de sus trámites administrativos. ok, ok. Oye, ¿y cuántos tipos de testamentos hay? ¿O solamente hay uno? No, mira, de los tipos de testamento que tenemos Ujú, actualmente, podemos hablar de el testamento público abierto, ujú. que eso es cuando tú estás manifestando tu voluntad ante el notario público, ¿vale? Y ante testigos. Aquí te piden testigos. Por lo regular te piden 2 testigos que tengan tiempo en conocerte y a esos testigos les van a pedir sus identificaciones, su INE y por consiguiente les van a preguntar si van por voluntad propia, porque muchas veces se presta eso, ¿no? Compro yo mis testigos y no voy a tener problema, pero finalmente siempre que van a hacer un testamento lleven a testigos que ustedes consideren que son confiables, ¿no? Porque Ok. finalmente pues es un testamento lo que vas a dejar. Luego Ujú, tenemos el testamento público y cerrado. Este testamento, este tipo de testamento es cuando, por ejemplo, va a ir cerrado y sellado en presencia también de los testigos. Todos estos tipos de testamento que te estoy comentando los van a hacer partícipes, por así decirlo, cuando se inicie este juicio testamentario o intestamentario. Entonces, uno los tiene que presentar o tiene que solicitar que el juez gire los oficios a la notaría, al Archivo General de Notarías, para ver este tipo de, este, de testamentos. Luego viene el testamento público simplificado. Este igual se hace ante notario público y ahí va justamente destinados ciertos inmuebles y y pues obviamente esto queda ya plasmado en las escrituras
que va a tener el inmueble que se está heredando, ¿no? O sea, ya no se hace como que este trámite de las escrituras están a nombre mío, no, aquí ya van a ir a nombre de la otra persona a la que yo le voy a heredar. Esto, se podría decir, es recomendable, sí, porque ya no se estarían haciendo doble gasto de, supongamos, hago un testamento público abierto o cerrado, ahí las escrituras están a mi nombre. En el otro que te estoy diciendo, en el simplificado, ahí ya lo puedo hacer con las escrituras a nombre de la otra persona a la cual yo le voy a Muy heredar. bien. O sea, Ok, creo ok. que ahí pues nos estaríamos ahorrando, sí. Sería práctico, considero que sí, ¿no? Porque finalmente lo que también se trata aquí es de simplificar también gastos, porque las escrituras pues no son nada económicas, ¿estamos de acuerdo? Ujú, Entonces, eso es. Y tenemos también el testamento hológrafo. Este, ujú. aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que yo tengo un testamento, enséñamelo ante notario público. No, es que lo redactó mi abuelita en puño y letra. ¿Es válido? Sí, pero tiene que estar también sellado, cerrado y además se tiene que depositar en el Archivo General de Notarías. No nada más es así de, ay, lo traigo aquí en el cuaderno y así me lo firmo. Pues sí, podría ser válido, pero se tienen que hacer muchas pruebas, ¿no? Para ver si es la firma de la abuelita, si es de puño y letra de la abuelita, si estaba consciente mientras ella redactaba lo que estaba escribiendo, ¿no? Porque cuántos casos no hemos sabido también de personas que hacen este tipo de jugadas, de donde se quieren adjudicar bienes que no, bueno, que estaban intestadas y que ellos consideran que van a estar, ya ante un testamento hológrafo. Y ya tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el militar, pero pues esos ya estamos hablando de otros tipos De de escenario, ¿no? testamentos, exactamente ya de escenarios cuando nos dedicamos, por ejemplo, al derecho militar, al derecho marítimo, también existen ese tipo de testamentos, ¿no? O los testamentos que se hacen en otros países. Entonces ahí ya también estaríamos hablando de otros tipos de testamentos que son válidos Ok. también, sí, pero pues obviamente todo se tiene que hacer bajo las legislaciones de los países en compañía de la legislación de la entidad federativa que estamos aquí en México. Ok. Alguien nos preguntaba, Ujú, el testamento en peligro de muerte o en epidemia. Me decía, bueno, es que no fue una pregunta, pero lo platicábamos y me decía, ¿qué ujú, crees tú que pasa? Por ejemplo, imagínate la gente ahora que acabamos de pasar una pandemia, que en sí. ese momento no hay, la gente estaba muy mal y demás, pero, ¿qué pasa? ¿Hay algún testamento que una persona o se podría hacer de alguna manera? Evidentemente, pues si está en el hospital no puede hacerlo ante notario, pero se podría Ujú. hacer, sería válido, sobre todo por eso, por la situación en que vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, ¿se hace, es válido o cómo funciona eso? Pues es que si nos basamos a derecho, o sea, ante derecho no tendría que ir notariado ese documento. Es como las de estas facturas, ¿no? Cuando te hacen una póliza, una factura. La Ujú, tienes que endosar. Si vas a vender algo, la vas a vender con toda la factura y la tienes que endosar. Si no la endosas, ¿qué quiere? No va a ser válida. Para cualquier trámite que ujú. tú quieras realizar, no va a ser válida. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. O sea, hago mi testamento, sí, pero no hay un notario, no hay esto. Entonces, ¿lo podemos ingresar? Sí, pero hay que demostrar que la persona pues estaba en peligro de muerte, etcétera, cosa que pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que pues Ujú. igual estaban como muy escasos estas cuestiones legales de notarios, juicios, etcétera. Se tendría que demostrar todo este tipo de cuestiones, porque quién dice que a lo mejor la persona pues estaba bien, pero la hicieron firmar, forzada, ¿no? Y aquí también con testigos, etcétera, ¿no? A lo mejor no con notario público, a lo mejor más adelante, pero pues aquí, por ejemplo, si la persona falleció, pues yo llevo la hoja, ¿no? Si así lo queremos ver,
con los testigos, ante notario público, en esos entonces ante notario público, Para hacerlo y que me válido. la certifiquen exactamente para yo en su momento, cuando yo quiera empezar un juicio testamentario o intestamentario, lo pueda presentar y no tenga tantos problemas. Ok, ok, perfecto. Mira, tenemos aquí a Laura García, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la herencia y testamento? La herencia. Hola, Laura. Para empezar, el testamento va a ser la voluntad que yo voy a dejar plasmada. La herencia es lo que a mí me van a dejar de bienes. ¿Qué quiere decir? Si mi familiar tiene 3 casas, eso va a ser la herencia que a lo mejor a mí me van a dejar o van a dejar a toda mi familia. Supongamos, ponemos un ejemplo. Sería más fácil decir una familia integrada por 4, papá, mamá, hijo e hija, ¿no? En este caso le vamos a poner Laura, Juanito, la mamá Laura y el papá Juanito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos se casan por sociedad conyugal, 50 y 50, ¿no? Entonces fallece el padre. Queda intestado la parte del padre. De los inmuebles, queda el 50% intestado si el señor no hizo testamento. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues tienen que iniciar un juicio para adjudicarse esa parte proporcional que queda del 50%. En este caso, el 50% para la mamá de Laura, 25% para Laura y 25% para el hermano de Laura. Entonces aquí es donde estamos hablando de la herencia, qué es lo que me dejaron a mí, qué es lo que me van a dejar y qué es lo que yo tengo que adjudicarme durante todo este proceso. Por eso es importante, como bien es el tema de hoy, el testamento, la importancia de hacer conciencia de que dejar un testamento me ayudaría a evitar tantos problemas de herencias, ¿no? De lo que me puedo adjudicar o de lo que me pueden dejar. Ya sea cuando la persona, por consiguiente, está con vida, ¿qué es lo que va a dejar a sus seres queridos? O sea, aquí no es de que si yo soy amigo y a mí me deja, él está en todo su derecho de dejarlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad que se va a plasmar en un documento que va a ir ante notario. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y esta sería como que esta diferencia. La herencia es lo que a mí me van a dejar y el testamento es la voluntad que yo estoy plasmando como ciudadano en un documento que me van a notariar. Ok, perfecto. Testamento es el documento legal y la herencia serían los bienes que voy a heredar. Los bienes, Bueno, que me exactamente, que me que están me van dejando a dejar o que no me dejaron, o que no me pero que dejan. yo, exactamente, pero yo voy a hacer esta cuestión de adjudicar. Hace un momento también, antes, previo de entrar aquí, estábamos hablando justamente de esto, ¿no? Porque primero la esposa, luego los nietos, luego los hijos, etcétera, ¿no? Hay un orden, sí hay un orden para adjudicarse cuando hay un intestado. Entonces, yo, dejo intestado. Si yo tengo familia, tengo a mi esposo y tengo a mis hijos, el primero que va a heredar va a ser mi esposo y luego mis hijos. Pero si yo ya no tengo esposo y quedaron mis hijos, van a ser mis hijos. Pero si de mis hijos fallece uno y tiene hijos, nietos, mis nietos tienen también la oportunidad de adjudicarse, hacer un intestado junto con su tío. O sea, aquí es como que esta revoltura donde luego nos hacemos, nos complicamos, ¿no? ¿Por qué le tocó a fulanito? ¿Por qué le tocó a sutanito? Pero es esta parte donde prácticamente tenemos que estar conscientes de quiénes son los posibles herederos. En este caso son familias o parientes directos. Ok, entonces, por ejemplo, tú estás comentando algo muy importante ahorita. Vamos a pensar, el papá se muere y hereda mamá y luego mamá y luego los hijos, ¿no? Los hijos. Pero si por alguna situación uno de los hijos no muere, entonces
la herencia o los bienes no se vuelve a repartir entre los hijos que quedan, sino que esa parte iría a los descendientes de ese hijo que falleció, en este En caso caso los de nietos. que, exactamente, en Perfecto. caso de que hubiera tenido. Si no tiene, pues se reparte ese 25% a, Los se hermanos, adjudica, pero si mientras tengan, exactamente. y una vez ya que ya tiene descendencia, esa parte le toca a su descendencia directamente. Ujú. O a la esposa. En este caso, por ejemplo, a la esposa, ella también tendría ese derecho. O sea, la esposa, a la cuñada, pues. Ujú. Y aquí otra cosa muy importante que hay que resaltar bastante es en este sentido, que cuando a mí me dejan una herencia, supongamos una casa, y yo estoy casada, y mi esposo dice, ah, pues ya tengo aquí una casa. No, las herencias no entran dentro No, del régimen. Y así. muchos tienen esa idea equivocada de que no, pues ya aquí, ya soy de aquí, me Ya divorcio y tengo me da el casa. 50, exactamente, ya tengo el 50%. No, aquí no entra. Entonces, hay que estar conscientes de ello, pero muchas veces eso no entra en la cabeza de las personas, entonces empiezan también estos pleitos, ¿no? Y aquí otra cosa también importante a resaltar es que cuando, por ejemplo, se inicia un juicio testamentario o intestamentario, más en el intestamentario, si dejaron un inmueble sin testamento, lo que se puede hacer es que si esas 4 personas que estábamos poniendo de ejemplo, fallece el papá, queda la mamá y los hijos pueden hacer el repudio. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden otorgarle ese 25 y 25% a la mamá y la mamá se queda con el 100% del inmueble. Y entonces los hijos ya no van a tener ni derechos ni obligaciones de ese inmueble. La única heredera universal va a ser la mamá. Ok, perfecto. Entonces es ahí donde nosotros le llamamos el repudio, que se puede hacer, sí, siempre y cuando las partes estén conscientes y quieran realizarlo. Si no, 25-25, aquí va a depender de cuántos hijos también hay. También para que no haya ningún problema, se habla directamente con las personas para ver si quieren hacer el repudio o se hace la repartición como la ley lo establece. Ok. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Manuel Bautista nos dice, ¿qué tiene que tener un testamento para que sea válido y cómo se puede invalidar un testamento? Son dos preguntas. Primero, sí, son 2 preguntas. ¿Qué es lo que tiene que tener el testamento? Pues primero, la validación ante notario público. Si no está validado por un notario público, ¿cómo me va a garantizar que es un documento legal? Si bien es cierto que es mi voluntad la que yo estoy plasmando ante eso, el testamento debe tener ciertas características. ¿Qué características? Las que hablábamos desde hace un momento, ¿no? Mis testigos. Si no llevo testigos, entonces, ¿cómo me van a validar ese testamento? Si la misma, para realizar ese testamento, debo llevar a mis testigos. La persona que va a hacer su testamento tiene que estar en pleno uso de sus facultades para realizar ese testamento. Las firmas, es muy importante que lleve las firmas de tanto el que está haciendo el testamento como de los testigos y del notario público. Si le falta alguna firma, ya no va a ser válido. ¿Por qué? Porque así te lo marca justamente los protocolos de los notarios públicos. Y entonces, si yo presento ese testamento al momento de hacer un juicio y me falta una firma, no me lo van a hacer válido. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando que mi testamento puede ser inválido porque le faltan firmas. Quizás tengan los nombres de todos, de mis testigos, del notario, del secretario y el mío, pero si le falta mi firma, que es la más importante, ¿cómo voy a hacerlo válido si le falta la firma importante, los sellos que maneje la notaría? Faltando uno de esos,
por consiguiente, no me pueden hacer válido mi testamento. Ok. Entonces, hay que poner mucho, pero mucho hincapié en estas cuestiones. O sea, a veces lo dejamos pasar, no pasa nada, no pasa nada. Y al momento de que se llega el juicio, así pasa porque le falta una firma, le falta esto, y a lo mejor esa notaría ya no existe. Entonces, ¿con quién voy a ir para subsanar ese error que yo debía haberme dado cuenta en ese momento? Por eso es que nos dan a leer los documentos antes de entregarlos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, perfecto. También hay que estar en estas cuestiones del testamento, eh, para que también se nos haga válido, es que todos los datos estén correctos de la persona que va a hacer su testamento. Juanito Pérez, tal cual tiene que estar en su INE, tiene que estar en todos sus documentos oficiales, tiene que estar el mismo nombre. Porque si tan solo en el testamento le ponen Juanito López Martínez, y era Velázquez, estamos hablando que es otra persona Otra y que está persona. presentando un testamento que no es de él. Entonces, bajo esa tesitura, podemos decir que los testamentos los tenemos que leer antes de firmarlos, que todo esté firmado, que esté sellado y que tenga todo lo que yo estoy solicitando, porque finalmente es mi voluntad que esté plasmada en ese testamento. Ok. Oye, antes de que me contestes la otra pregunta de que cómo se puede Ujú, invalidar un testamento, ¿qué documentos necesito yo? Cuenta, imagínate que yo voy ahorita a la notaría, a la notaría de ustedes. ¿Qué documentos necesito llevar ujú, para hacer mi testamento? Llevo a mis testigos, ellos ujú, seguramente también llevarán su identificación, yo llevo mi ujú. identificación, pero a lo que voy es, ¿qué documentos tengo que llevar? Independientemente de que tengo que validar quién soy, ¿qué documentos tengo que llevar? Imagínate que tengo 2 casas, que tengo 10 Ujú, coches. Tengo que ujú. llevar facturas, todos esos, ¿cómo se Todos los dice? documentos legales, en este caso, por Que avalen ejemplo, que yo tengo todos esos bienes. y O están sea, a tu las nombre. escrituras de la casa, Ujú, las escrituras de todos los de los coches, para que yo diga, exactamente. mira, aquí tengo 2 casas y aquí están los Ujú, documentos, ujú. ¿cómo se llaman las escrituras? Las Tengo 10 escrituras. coches y aquí están los Ujú, documentos. Y entonces quiero que Juana Pena, o sea, todos, tales personas tengan ajá, tal porcentaje. Ok. sí. De hecho, en el testamento, o sea, tienes que ser muy precisa de qué es lo que vas a dejar, qué es lo que vas a heredar, ¿no? Y también que lo pongan tal cual, ¿no? O sea, supongamos, tengo una casa en Las Lomas y nada más le ponen Las Lomas. Estamos de acuerdo que existen en varias colonias, lomas, lomas de Chapultepec, lomas de Sotelo, lomas, etcétera. Tiene que ser muy preciso, porque yo no voy a pelear un inmueble que, o sea, que sí está en las lomas, pero ¿qué lomas? Ujú. Sí, El sí, muy tipo de importante. carro. Ah, bueno, es que dejó un carro. Sí, pero dejó un carro, pero tenía 10 carros. ¿Qué carro te dejó? Entonces hay que leerlo antes de firmarlo para que se hagan las correcciones pertinentes en ese momento. ¿Por qué? Porque si no volvemos a esta cuestión, ¿qué te dejó? No, Ok. bueno, es que me dejó este carro, sí, pero pues es que aquí no especifica qué carro. Tuvo 10. Ujú. ¿Qué inmueble te dejó? ¿De qué colonia te dejó? Entonces hay que estar ahí muy, muy, pues ahora sí, leer el testamento con lupa. Yo sé que a veces no nos gusta leer, desgraciadamente no nos gusta leer, pero así también nos evitaríamos de muchos problemas y evitaríamos justamente esta cuestión de que no, es que me dejó a mí la casa de las lomas. Ah, sí, las lomas de Chapultepec, las lomas de Sotelo. Entonces hay que ser muy precisos en ello. Y ujú, Y tú puedes escribir, por ejemplo, no sé, ¿no? ujú, Quiero dejarle, no sé, un coche a mi nieto Juanito Pérez, pero hasta que este coche se le dará hasta que te cumple 18 años. O sea, tú ujú, puedes poner ahí una leyenda de lo que quieres y cómo quieres
que los... Pero para, por ejemplo, un menor de edad se requiere una albacea. Esta Ujú. albacea va a ser la encargada de prácticamente estar al pendiente de lo que se le Administrar. dejó al menor de edad. Ya en el testamento se puede especificar a qué edad le van a dar el inmueble o, o lo que se le vaya a heredar, ¿no? En este caso, supongamos, ¿no? Queda especificado. La casa de este Churubusco se la vamos a dar a mi nieto de nombre tal cuando tenga 18 años. Entonces, cuando ya tenga 18 años, ya va a poder hacer uso de ese inmueble o de lo que le hayan heredado, ya sea una Cualquier cuenta cosa. bancaria, inmueble, una casa, un carro, lo que sea, un negocio. Entonces, él ya podrá ser partícipe a cierta edad, justamente, ¿por qué? Porque se está respetando la voluntad de La la persona voluntad de que la estaba en persona. vida. ¿Sí? Ok. Sí, entonces tú puedes poner ahí cualquier modificación o cualquier Puedes modificar tú. condición, por ejemplo, cualquier condición para tal o cual bien que tú quieras heredar, ¿no? O sea, ¿Sí? Incluso, o sea, el testamento en vida lo puedes modificar las veces que tú quieras. No hay como un límite. Ay, nada más tengo 3. No, no, no. Lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor a la persona que tú pusiste la primera vez, a lo mejor falleció en un accidente. Entonces, pues no se le va a poder dar su herencia, ¿no? Que si tuvo él, a lo mejor descendencia, pues a lo mejor ellos pueden hacer presentar justamente esta parte de adjudicación, un juicio, ujú. pero si está todavía en posibilidades de cambiar ese testamento, si cambia ese testamento. Ok. Entonces, no hay como que, no, 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 usted ya pasó sus 3 eh, Oportunidades. oportunidades, ¿no? Para modificar su testamento, no las hay, las puedes hacer las veces que quieras, siempre y cuando estés en pleno uso de tus facultades. Y obviamente el testamento válido es el último. Exacto, es el último. Ok. No es el primero que hizo en 1990 e hizo uno en 2025, el que me van a hacer válido es el del 2025. ¿Por qué? Porque la persona ahí está todavía gozando de sus facultades, ¿no? Está consciente de lo que está haciendo. Entonces Y como ahí, dicen, es la última voluntad y pues la uh -huh, voluntad del 90 al exactamente. 25 se le cambió. Y Ok. por eso mismo, cuando tú haces tu testamento, los notarios te preguntan, ¿está usted seguro? Te pasan solo, o sea, tú que vas a hacer ese trámite, te pasan solo, no te pasan con tu familiar, con tu hijo, con tu hija, no, 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 te pasan a ti solo. ¿Por qué? Porque te preguntan justamente esto, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque no hay personas a tu alrededor que te estén mirando, que te estén haciendo señas, cosas de esa índole, ¿no? Entonces, Ujú. finalmente, es tu voluntad. Tu voluntad se tiene que respetar, sí o sí. Ok. Entonces, perfecto, perfecto, Anabel. Uh -huh. Ahora ayúdame a contestar la siguiente pregunta de Uh -huh. Manuel Bautista, que es, ¿cómo se puede invalidar un testamento? Bueno, si se demuestra que la persona no estaba en pleno uso de sus facultades, se Ujú. podría ahí hacer una impugnación del testamento. Y te vuelvo a repetir, si el testamento está mal escrito y falta un apellido, faltan detalles de un testamento, se puede invalidar. Pero para ello lo tengo que demostrar, supongamos. Ujú. Yo estoy mal de mis facultades mentales, mando llamar a un notario ya cuando estoy en la cama del hospital. No estoy segura el notario no me va a preguntar, ¿no tomó sus medicamentos? No. O sea, él va a creer en mi palabra, pero él no sabe si a mí me están forzando a hacer ese testamento. Entonces, hay notas médicas en donde estipulan justamente esta parte, ¿no? No está consciente, está consciente, etcétera. Son medios que a nosotros nos pueden servir para impugnar un testamento Un que no sea testamento. válido. Um, este,
Mira, también hay una pregunta por aquí que dice, Ujú. Jessica nos comenta, mi tía es extranjera, vive en Estados Unidos, Ok. me dejó heredado una camioneta y parte de su casa, pero mis primos no me la quieren dar, no me quieren dar nada, ya que Ajá. estoy en CDMX. Ujú. ¿Puedo hacer algo al Ajá. respecto? Claro, primero que nada es saber qué es lo que te dejó. Ya me dijiste que una casa y qué, un coche, Una camioneta, una parte de camioneta. su casa, pero y sí una camioneta. Ok, pues aquí hay que ver si dejó testamento, hay que iniciar ese juicio. Un testamentario, si existe ese testamento. Entonces, al hacer ese juicio, pues ahí se va a demostrar qué es lo que le dejaron, qué es lo que le dejaron a esta Jessica, sí, Jessica se llama, ¿verdad? A Jessica, Jessica, sí. Sí. qué es lo que le dejaron y que se cumpla la voluntad de la tía, ¿no? A fin de que ella sea la dueña, pues, de esa parte que le dejó la tía y de esa camioneta que le dejó la tía, pero de que se puede hacer algo, se puede hacer. Ujú. Aquí, por ejemplo, me surge una duda. La tía está en Estados Unidos, o sea, Ujú. los testamentos son lo mismo en Estados Unidos, en todos lados. Sí. Ujú. Es Nada más que cumplir la aquí última. tendríamos que solicitar justamente esta parte que te hablaba yo hace rato de los testamentos hechos en el extranjero, solicitar al consulado o a la embajada esta cuestión de que ahí lleguen todos los documentos, o sea, es una serie de pasos, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar en esos documentos y también que estén notariados. Aquí, o sea, la palabra notariado va a ser nuestra amiga de Va a ser la clave Ujú. de todo. Ujú. Exactamente, que estén notariados. Ujú. Ok. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Ujú. Es Marta Ramírez. Sí, Marta Ramírez dice, ¿cuál es la diferencia entre un testamento y de un fideicomiso? Ok, el testamento, como ya lo habíamos dicho en un inicio, es la voluntad que, que yo voy a plasmar, pues, en un documento, ¿no? Finalmente. Ujú. Y aquí, por ejemplo, el fideicomiso, pues, va a ser justamente esta parte donde lo podemos llamar como contrato para entenderlo un poquito. Un contrato en el cual, pues, tú me vas a transmitir tus bienes, los derechos. Ahora sí, uso, goce y disfrute, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Me lo estás dando a mí, digamos que me estás otorgando ese bien, a lo mejor ya en vida, por así decirlo. Ya tienes derecho en Ok, vida. El, el testamento, pues, es prácticamente cuando la persona, pues, ya falleció. Entonces, los bienes que tuvo esa persona en vida van a pasar a la otra persona a la cual heredó. Si así lo queremos ver, un fideicomiso podría ser en vida, ¿sí? Te doy ese inmueble, ese bien, en vida, pero si es bajo testamento, se te va a otorgar, pero hasta que la persona pues ya haya fallecido. haya fallecido. Ujú. Ok. Ok, por ahí, bueno, en alguna parte leí que decía que si pasaban 30 años sin reclamar una herencia, el heredero pierde sus derechos y la herencia pasa al Estado o alguna cosa así. Sí, o sea, ¿se da ese caso? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que, por ejemplo, un inmueble, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el centro histórico de la Ciudad de México, pues sabemos que hay muchos inmuebles que están, pues, deshabitados. Ujú. Entonces, no hay quien los reclame. ¿Qué es lo que pasa? Se hace una investigación justamente para saber si tiene dueño o no tiene dueño. Y entonces va a pasar esto. Si no hay quien los reclame, sí el Estado puede hacer esta parte de... Uso de eso. Ujú. Y luego, por ejemplo, estos inmuebles los ocupan para, no sé, hacer
museos, o sea, cosas que al Estado, pues, digamos, quiera poner, ¿no? Ya sea un museo, una secretaría, una oficina de gobierno, pero o los pone a lo mejor en remate. Puede ser un remate judicial, si así lo queremos ver, para que otra persona adquiera ese inmueble, debido a que pues no hay quien nos reclame. Esto también se da, por ejemplo, en las perpetuidades de los panteones. Hay N cantidad de perpetuidades que pues ya nadie reclama, a lo mejor porque ya la familia ya no vive en la entidad, se fue al extranjero o cualquier otra situación, o no tiene los documentos o nunca estuvo enterado de que su familiar tuvo pues ahora sí lo vamos a llamar inmueble en el panteón, entonces ahí lo dejan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el gobierno dice, bueno, pues no hay quien nos reclame, ya se hizo una investigación, no hay quien lo reclame, pues entonces lo ponemos a la venta. Ok, Eso sí se puede hacer. perfecto. Aquí otra pregunta. Gracias. Alejandra Velázquez. ¿Qué es la herencia legítima? ¿Qué más te dice de la herencia legítima? ¿Nada Solo más dice eso? eso. ¿Qué es la herencia legítima? Pues prácticamente lo que está legal, o sea, lo que ya está notariado, lo que veníamos hablando desde hace un inicio. O sea, mi herencia legítima va a ser lo que a mí me están dejando, o sea, la voluntad de la persona. No me le estoy adjudicando nada más porque sí, no, es lo que me están dejando a mí en un documento que está notariado, que tiene todo bajo regla, eso va a ser. O sea, ya si no es eso, pues estamos hablando de otros temas fraudulentos, que Ujú. seguramente, pero eso va a ser la herencia legítima, lo que a mí me corresponde por ley, lo que el El difunto testamento dejó se dice, ¿no? exactamente en vida. Ajá. Este, dice Angélica, ¿puedo dejar bienes a una organización benéfica en mi testamento? Sí, porque finalmente es su voluntad de ella, o sea, nadie la va a obligar. Se dan casos, ¿no? Hemos escuchado en las noticias o en redes sociales que fulanito de tal le dejó la herencia al gato o a su Ay, perro, qué caray, ¿no? qué Entonces, caray. o sea, imagínate, se puede hacer. O sea, ¿está permitido? Sí está Tú puedes permitido. hacer con tus bienes lo que quieras. Lo que quieras, Se lo puedes lo que dejar a tu quieras. familia, no se lo puedes dejar a tu familia, como dices tú, al perro, al gato, a quien tú Ujú. quieras. Sí, o Ya. sea, se escucha muy, muy gracioso, ¿no? Pero finalmente es la voluntad de cada uno. O sea, yo se lo puedo dejar a mi perico. ¿Quién se va a hacer cargo de mi perico? Ah, pues dejo a una persona encargada de administrar los bienes. Esa encargada de administrar los bienes va a ser la albacea. Sí, sí, sí. Y hemos sabido de muchos casos, ¿no? O sea, Em, pues uno que se me viene a la mente es, bueno, no tiene poco, pero fue María Félix, ¿no? Que le dejó todo a su secretario, no sé qué asunto, y Ujú. bueno, se metió en un problema legal porque los hermanos se impugnaron, pero pues al final de cuentas no lograron nada porque pues era la voluntad de la señora, ¿no? Y pues Exactamente. bueno, Y pues no puedes alegar eso, o sea, la voluntad de una persona que está heredando en vida, en uso de sus facultades mentales, algo que ella quiso. Entonces, por eso es que luego se dan este tipo de situaciones legales. ok. Ujú. Mira, Ángel nos pregunta, dice que si hay alguna frecuencia para revisar el testamento. Bueno, obviamente, como dices tú, se puede actualizar las veces que tú quieras, ¿no? O sea, Ujú. imagínate que la abuelita tiene 3 nietos y luego nacen otros 2 y así, entonces, ¿no? Pero Sí. se puede revisar o no, no es necesario. Una vez que ya tú pusiste tu voluntad, no tienes necesidad de revisarlo, no tienes no sé, actualizarlo. Es decir, ya una vez que firmaste, sellaste, fuiste con el notario, tuviste tus testigos y hubo todos los Ujú. sellos y las firmas, no va a pasar nada, no tienes que, como dice él, actualizarlo. Ya No, quedó así. porque lo vas a actualizar siempre y cuando le quieras hacer alguna Algún modificación. cambio. Ujú. Exactamente. Pero
ese documento va a quedar sellado, cerrado y no va a tener ningún tipo de modificación. Obviamente, si tú lo quieres hacer, quieres revisar tu testamento, puedes acudir a la notaría, pero ¿qué es lo que va a pasar? La notaría te tiene que entregar ese documento a ti como persona que hiciste tu testamento, te lo tiene que entregar. Entonces, ese documento tú lo tienes. Entonces, si va a tener modificaciones, por consiguiente, este testamento que tú ya tenías queda inválido y queda el nuevo que actualizaste. Y te tienen que dar copia certificada de ese testamento. Ok, Entonces, o sea, actualizarlo, lo actualizarás siempre y cuando quieras tú hacer alguna modificación. Si quieres estar seguro de que se está llevando tu voluntad, lo puedes hacer, pero finalmente te van a decir en la notaría, usted tiene el documento, solamente se lo puedo, se puede modificar cuando usted lo desee. Entonces ahí sí lo puede realizar, pero pues no, porque finalmente tú vas a tener tu copia certificada de tu testamento las veces que tú perfecto. quieras. Ujú. Ok. Y también nos pregunta él, dice, ¿puedo proteger mi testamento de que no sea impugnado? O sea, tú haces tu testamento, le Ujú. dejas tus bienes, tu casa, tu coche y tus dineros al perico, ¿no? Y alguien te lo quiere impugnar. Tú puedes hacer algo, supongo que es lo que pregunta, puedes hacer algo para que tu testamento quede protegido y que bajo ninguna circunstancia sea impugnado. Tú acabas de decir, es la última voluntad, se tiene que respetar, pero Ujú. ¿habrá alguna otra cosa que tú digas, lo quiero proteger y voy a hacer esto o no? No, mira, aquí es la voluntad de la persona. Desgraciadamente, vivimos a lo mejor en un país donde se presta esto de la corrupción, ¿no? Pero Ujú. pues aquí es la voluntad. Entonces, ¿cuáles van a ser tus mejores armas? Tus testigos que vas a llevar. ¿Por qué? Porque finalmente ellos, como testigos, están siendo, están viendo que es tu voluntad, que tú le estás dejando todo a ese perico. Y entonces, en ese momento en el que alguien quiere impugnar, muy seguramente cuando se abra un juicio, se le hablen a los testigos. Y los testigos pueden decir, sí, fue la voluntad de Juanito Pérez dejarle todo al perico. Ah, ok. Es difícil impugnar, ¿sí? No, no se le niega a nadie la impugnación, ¿no? Pero, o sea, vuelvo al punto, es la voluntad de la persona. Y entonces, o sea, demuestra que estaba mal de sus facultades, demuestra que lo forzaron, demuestra esto, demuestra aquello, va a ser desgastante, ¿sí? Entonces, tanto física, emocionalmente y económicamente, va a ser desgastante. Entonces, Ok, ahí sí, blindar, no, o sea, pues es tu voluntad finalmente. Y, de o acuerdo. sea, guarden bien sus testamentos, sus documentos, díganles a las personas, ahora sí que más confianza le tengan, ¿sabes qué? Ya hice mi testamento, lo dejo en el banco, lo dejo en tal lugar, etcétera, para que cuando llegue el momento y alguien quiera hacer estas cosas de impugnar, aquí está el testamento. Este es el testamento de la persona y se tiene que respetar la voluntad de ella. Ujú. Oye, fíjate que me enteré no hace mucho, pero bueno, en este año, Ujú, de una persona, fíjate, una señora tenía una hija, su marido ya había muerto, tenía solo una hija, en la casa el marido se la dejó a ella, la chica se casa, el marido viene a vivir aquí con la chica y la señora dice, bueno, ya le voy a dejar la casa a mi hija, total, ¿no? Pues es mi única heredera. Curiosidades de la vida, se muere la hija, ujú. el, el, ahí están en problemas porque como tú decías, ¿no? Las cosas heredadas no se pueden, no entran dentro de un esposo, por ejemplo. Pero fíjate que ahorita lo que está pasando es que ya se murió la hija, y Ujú. entonces la señora, bueno, ya, pero como la hija la casa se la heredó en vida, o no sé cómo lo haya hecho, el yerno ya la corrió de la casa. Suelen pasar esos. Ujú.
Ahí, por ejemplo, yo sé que es un poco difícil, ¿no? Siempre estamos acostumbrados, siempre estamos pensando, pues que nos vamos a morir primero los viejitos y luego ya los jóvenes, ¿no? Ujú, En tu testamento, o sea, la señora podría haber dicho, tú puedes poner, bueno, la casa es para mis hijos, pero sí, para mi hija en este caso, ¿no? Y en caso de su fallecimiento, la casa regresaría a mí si yo sigo viva. O sea, tú puedes ujú, poner todas las leyendas que tú quieras en ujú. tu testamento, ¿no? Como lo que vamos a llamar como pequeñas cláusulas, ¿no? O sea, si no es A, va a ser B. Si es B, es C. Entonces siempre hay que pensar justamente en estos detalles, ¿no? Porque muchas veces estamos como que mal asesorados y Ujú. y entonces al momento de que requerimos una asesoría, no preguntamos todo. Y ya cuando nos vamos de la asesoría, se nos vienen varias preguntas, pero ya no, o sea, no sé si es por miedo a que el abogado se ría, no se vaya a molestar, pero no tendríamos por qué molestarnos porque finalmente, la persona que va a contratar los servicios de un abogado, pues tiene que salir sin dudas. Imagínate que Ujú. salgas con más dudas, pues entonces ahí yo dudaría en contratar al abogado, porque pues me Al dejó más abogado. dudas que respuesta. Entonces, en ese sentido, sí hay que, que plantear cómo es que vas a querer que sea tu testamento y las especificaciones de qué pasaría si sucede este hecho A o este hecho B, para que quede todo por escrito, ¿no? O sea, aquí es todo por escrito, nada, ay, ¿sabes qué? Te voy a dejar mi casa de palabra. Sí, Y pues me entonces, la como dejas. tú puedes poner todas las cláusulas que quieras, Ujú, porque bueno, aquí, por ejemplo, evidentemente, tú dices, las cosas que se heredan o los bienes que se heredan no entran dentro del patrimonio conyugal. ujú, Pero también es cierto que una vez que se muere uno de los cónyuges, el primero en heredar es el viudo, ¿no? ujú. Y Entonces ahí aquí ya estaríamos ahí está el hablando problema. de un intestado, estamos hablando de un intestado donde a lo mejor la que es heredera tuvo hijos. No, aquí Entonces, no hubo hijos, ujú, están prácticamente acabados sí, de casar. por eso aquí como no hubo, puede ser que aquí ya el esposo sea el ganón, por así decirlo. Sí, porque tengo que ya hasta donde sé, ya la señora se fue, pero bueno, ya la No, corrió de la también casa. la señora no perdió su derecho. No, No, pues y es no, que la verdad. aquí no sé, por ejemplo, en este caso que tú me estás poniendo, yo no sé si la señora haya dejado el testamento o si se lo heredó en vida, si hay un documento legal, es a lo Sí, que sí hay voy. un documento legal en el que dijo la señora, bueno, te quedas aquí, yo me voy a morir, ustedes se quedan en la casa, de una vez te la doy, se muere la chica y pues el tipo la corre y todo un drama. Y sí, Ujú, la señora ya no vive por aquí. Pero bueno, oye, Cres, ok. tenemos una pregunta más. Ujú. Ricardo Vite nos pregunta, ¿qué ocurre si se hereda una propiedad con deudas? El heredero tendrá la obligación de pagar esas deudas? Sí, O sea, todo se viene hereda, con todo, todo se viene con hereda, todo. ujú, con todo. Así que cuando vayan a hacer una herencia, fíjense que no tenga adeudos ese inmueble o lo que vayan a heredar, porque pues desgraciadamente adquieres derechos, pero también adquieres obligaciones. Y todos queremos derechos más no obligaciones. No, pero Entonces, además es eso, ¿no? O sea, estás dejando una propiedad con deudas o con ujú, alguna situación de más, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Si ujú. se le da una propiedad con deudas, para que tú puedas adjudicártela, tendrás que pagar todas esas deudas y ya, Todas. Ujú, pues para sí, poder hacer todos los trámites correspondientes. ¿Qué es lo que adjudicar. sucede? Supongamos, ¿no? Un inmueble, una casa está a nombre de Juanito Pérez, pero yo la quiero poner a mi nombre, necesita estar libre de deudas. Ok, Entonces, para yo tenerla al 100%, pues tengo que pagar todas esas deudas. Entonces, por eso ok, también es recomendable pagar en tiempo y forma, pues todos los derechos y obligaciones que tenemos ante la autoridad, los impuestos prácticamente. Pero pues, sí, o perfecto. sea, se escucha muy bonito, ay, voy a tener una herencia, ¿no? Me van a heredar. Bueno, sí, pero también fíjate si ese inmueble no tiene adeudos. Y si por el momento está la persona con vida, pues hacerle saber
que pues, también tiene que ir en tiempo y forma con todos los pagos de sus inmuebles, etcétera, para que no ocurra esta parte que nos está comentando Ricardo, de que posiblemente le dejen un inmueble con deudas, pues sí, también los va a tener que pagar para poder hacer sus otros trámites administrativos. Ok. Ujú. Híjole, pues se nos fue el tiempo volando, Es cierto. la verdad. Sí, o sea, ahorita ya me están así como que aquí los que están así como que ya, ¿no? Entonces, pues sí, Sí, Anabel, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Muchísimas gracias por el ayuda, por tu ayuda. Creo que todas las deudas, las dudas que las teníamos dudas. ya han sido contestadas. Y bueno, tenemos aquí desde el principio hasta el final estuvieron con nosotros Guadalupe Maldonado, Carla Hernández, Manuel Bautista, Ricardo Vite, Rivera Susan o Susana Rivera, Monse Cerros, Jessica Maldonado y Esperanza Ruiz. No es Ah, cierto, sí, ya estoy Esmeralda Ruiz. leyendo. Sí, ya estoy leyendo los Sí. comentarios. Pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros presentes y que hayamos pues prácticamente disipado sus dudas en este tema, que podemos seguir, ¿no? Porque es un tema muy amplio, muy, muy, muy Ujú. amplio. Entonces agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a Carla Hernández, que dice excelente abogada, gracias, de Uroba y Gamba. Entonces, ahí estamos. Sí, sabes que sería muy bueno que nos ayudaras, Anabel, con tu Ujú. número telefónico, porque seguramente, digo, disipaste las dudas, pero si en algún momento ellos quisieran acercarse a otra Claro, vez a hacer a saber más de algún problema que tengan, ¿nos podrías ayudar con tu número telefónico? claro que sí. Te lo dejo aquí o Sí, nos lo dices y ahorita lo ponemos ahí en los comentarios para que la gente lo tenga. ok, es el 55 Ujú, 27 ujú, 85 ujú, 72 18. ujú. Ujú. Perfecto. Ok. Sí, por si en algún momento alguna persona quiere, no sé, tener un poco más de información, Ujú. eh, pues ya se comunican contigo y ya tú los atiendes, les das la cita y Sí, demás, ¿no? con todo gusto. Claro que sí. Ujú. Pues muchísimas gracias, Anabel. No, de que Eh, muchas gracias por la la invitación. verdad es que no, muchas gracias, nos disipaste muchas dudas. Y bueno, pues más que agradecerte que nos hayas ayudado, quiero comentarles que la licenciada Vanessa Gutiérrez, que es la que normalmente nos acompaña, que pertenece directamente a la fundación, tuvo algún inconveniente, pero tú saludas, saliste a ayudarnos, saliste a salvarnos y te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en la próxima ya estará la licenciada Vanessa, también para Seguramente hablar sí. de otro tema que tengan en mente. Pues muchas gracias. No, Y de bueno, qué. muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les recordamos que somos la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado, el figura, y nos dedicamos a ayudar a pacientes o a personas que tienen lupus. Si alguien conocen a alguien que tiene lupus, coméntenle, pásenle nuestras redes sociales y con todo gusto los atendemos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo live. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.